Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, esta vio ocupar el trono de San Pedro a personajes bizarros y oscuros, indignos, según las Sagradas Escrituras, de ocupar tan santo lugar, desde juicios a cadáveres hasta papas que negaron la divinidad de Cristo, fueron algunas de las escenas que presenciaron los claustros del Vaticano. En este episodio, nos sumergiremos en alguna de las historias más retorcidas de esta institución. Con 2000 años de existencia, la Iglesia Católica es la institución internacional más antigua del mundo y ha influido en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Es una de las instituciones más importantes de la historia occidental. Desde el siglo I después de Cristo, esta institución vio un progresivo aumento de fieles y de poder, hasta un menguante declive en los últimos decenios. Si bien para hablar de esta interesantísima religión y las demás religiones abrámicas, podríamos estar horas únicamente para introducirnos a ella, para lo que respecta a este episodio, lo importante que deben tener en mente es que la Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. Por ello, se considera a sí misma como un sacramento, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La cabeza visible de la Iglesia Católica es el Romanus Pontifex, el Papa, el Obispo de Roma, considerado sucesor de San Pedro. La sede papal, conocida como la Santa Sede, ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales y constituye el gobierno central de la Iglesia Católica, por quien actúa y habla, y es reconocida a nivel internacional como una entidad soberana. El Papa recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de santidad. El pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano. Como jefe supremo de la Iglesia, tiene las facultades de cualquier obispo, y además aquellas exclusivas e inherentes a la cátedra petrina, como la Declaración Universal de Santidad, o sea, la canonización, el nombramiento de cardenales y la potestad de declarar dogmas. Esta última es una de las más controvertidas, ya que implica la llamada infalibilidad papal, por la cual, conforme al dogma católico, el pontífice está exento de cometer errores en materias de fe y moral. Algo un poco raro. En otras confesiones cristianas, tanto la primacía de Pedro como la sucesión papal y hasta el papado mismo no son considerados como verdaderos o se interpretan bajo sentidos diferentes al católico. Hasta el pontífice presente, la Iglesia Católica enumera una lista de 267 papas en sus 2000 años de historia. El Estado Vaticano tiene una particularidad en Occidente, y es que no es solo un Estado soberano, sino que es un Estado teocrático. Su forma de gobierno es de monarquía electiva. El sumo pontífice es elegido por los cardenales de entre uno de ellos, y el cargo es vitalicio. Por ende, al ser un Estado, caen las corruptelas e inmoralidades de todo Estado, muchas veces más que otros, debido a que al ser la Santa Sede, las ínfulas de superioridad moral relajan los estándares. Uno podría pensar que esto era más común en la Edad Media, pero los escándalos de malversación de fondos y extraños casos de muerte y abusos persiguen a la no tan Santa Sede hasta el día de hoy. Comencemos por uno de los episodios más bizarros de esta historia, el conocido como Concilio Cadavérico. La tremenda sorpresa que se llevó el pobre pescador romano, que según cuentan las leyendas, encontró el cadáver del Papa Formoso, tuvo que ser considerable. Al fin y al cabo, no todos los días saca uno del Tíber los restos de un pontífice,
que 9 meses después de muerto, había sido el protagonista de uno de los episodios más extraordinarios de la historia del papado, episodio del que el gran historiador Gregorovius dijo que fue una escena de barbarie como ningún otro periodo ha conocido. Entre los años 872 y 965 se sacudieron en Roma nada menos que 24 papas, 9 de ellos en un lapso de apenas 9 años, del 896 al 904, de los cuales un buen número fueron asesinados o destituidos. Hubo pontífices envenenados, como Juan VIII, encarcelados tras un mes en el cargo, como León V, o que llegaron al poder con apenas 18 años, como Juan XII. En ese tiempo, el papado participó en las violentas luchas de poder entre las distintas familias dirigentes de la ciudad, y al mismo tiempo, en una disputa más amplia por el control de la península itálica entre los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que durante todo el siglo IX se erigieron como protectores de la Iglesia y señores de Italia. A su vez, se enfrentaron a dinastías en alza, como los marqueses de Spoleto, que aspiraban a establecer un reino de Italia independiente al Sacro Imperio Romano Germánico. Formoso se vio envuelto de lleno en todos estos conflictos, desde su consagración en el 866 como obispo de Porto, una diócesis situada en la desembocadura del Tíber, ligeramente al norte de Ostia. Desempeñó numerosas misiones diplomáticas en nombre del papado, que lo llevaron a Bulgaria, Constantinopla y la corte carolingia. En esos años, Formoso tomó partido por Arnulfo de Carintia, un bastardo de la dinastía imperial carolingia que aspiraba a imponerse como rey de Italia. Esta opción le valió a Formoso ser expulsado de su diócesis y excomulgado por el Papa Juan VIII por temor a que Roma perdiera su independencia ante el imperio carolingio. Por esta razón, una noche, Formoso y sus más fieles seguidores se vieron obligados a huir de Roma ante la amenaza de un juicio por corrupción e inmoralidad. Se refugió en la corte de Guido de Spoleto, esperando que los tiempos mejoren. Estos llegaron en el 883, cuando el Papa Marino I levantó la excomunión de Formoso y lo restituyó al frente de la diócesis de Porto. Formoso permanecería tranquilo en su cargo durante los pontificados de Adriano III y Esteban V, quien moriría en el 891. Formoso fue elegido como el nuevo vicario de Cristo, y como nuevo pontífice tendría que enfrentarse a una situación política envenenada. Su anterior defensor, Guido de Spoleto, había derrotado a sus rivales y había sido coronado rey de Italia. Se dirigió a Roma para hacerse coronar emperador por el fallecido Esteban V. Formoso confirmaría la coronación de Guido, quien se erigiría como Guido III de Spoleto y reconocería al hijo, Lamberto de Spoleto, como sucesor imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la cosa estaba por dar un giro sorpresivo. La naturaleza maquiavélica de la política nunca cambia, y una característica central de esta es la traición. Formoso veía con incomodidad el dominio del nuevo emperador y su descendencia, por lo que comenzó a enviar cartas secretas a Arnulfo de Carintia, quien ahora era emperador carolingio. En el 898, Arnulfo asediaría Roma y derrotaría a Lamberto II de Spoleto, luego del fallecimiento de su padre, Guido III. Formoso fue apresado por los hombres de Lamberto en el castillo San Angelo, pero fue liberado por Arnulfo. Días después, Formoso coronaba emperador a su libertador en la Basílica de San Pedro. No pasaron muchos meses hasta que Formoso falleció. Se dijo que fue envenenado. Muchos lo lloraron como un papa justo y piadoso, pero otros no le perdonaron nunca la traición a los Spoleto en beneficio del germano Arnulfo de Carintia. En este mundo medieval, lleno de intrigas y rencores, a decir verdad, no muy distinto a la politiquería actual, la historia de Formoso estaba lejos de acabar. A su muerte, los cardenales eligieron a Bonifacio VI, que no duró más de 15 días. Esteban VI lo sucedería, quien había sido un antiguo seguidor de Formoso. Inicialmente Esteban VI reconoció la autoridad del emperador Arnulfo,
Pero apenas este abandonó Roma, Esteban comenzó a trazar sus propias redes de contactos, alineándose con el destronado Lamberto de Spoleto. Lamberto convenció al pontífice para condenar el papado del fallecido Formoso y acabar con el aura de santidad que la gente tenía de él. Esta condena debía ser pública y debía contar con toda la solemnidad del derecho eclesiástico, delante de la curia papal y de todo aquel que fuera alguien en la política romana. Que Formoso llevara muerto varios meses no debía ser un obstáculo. Muerto y todo, sería juzgado, aunque tuvieran que sacar su cadáver de la tumba, y eso fue exactamente lo que se hizo. A principios del 897, Esteban VI y Lamberto de Spoleto ordenaron desenterrar el cuerpo de Formoso y presentarlo a juicio. Al sínodo asistieron cardenales, obispos y numerosos dignatarios eclesiásticos. El cadáver fue vestido con todas las insignias papales y vestido como lo había estado en vida. Incluso lo sentaron en el trono. Se designó a un diácono como abogado para que hablara en representación del acusado. Los cargos contra Formoso eran lo de menos. Se adujo que su nombramiento como papa fue ilegal al haber accedido al trono de San Pedro siendo ya obispo de Porto, en contra de una norma del derecho canónico que prohibía pasar de un obispado a otro, aunque había otras que parecían autorizarlo. El abogado del Papa Esteban se dirigió al cadáver. ¿Por qué en tu ambición has usurpado la sede apostólica, tú que previamente eras tan solo obispo de Porto? No se sabe si el abogado defensor se atrevió a replicar, pero la sentencia condenatoria fue inapelable. Y sí, Formoso ya llevaba muerto bastante tiempo. El sínodo firmó el acta de deposición de Formoso, lo condenó y revocó todos sus nombramientos y disposiciones, hasta el punto de que los clérigos que fueron ordenados por él tuvieron que repetir la ceremonia. Tras esto, les despojaron de las vestiduras papales y le cortaron los 3 dedos con los que el papa impartía sus bendiciones. Tras arrastrar el cadáver por las calles de Roma, fue quemado y, según versiones, fue arrojado a una fosa común reservada a criminales o al río Tíber para que sus restos desapareciesen de la faz de la tierra. De esta última versión, según la leyenda, los restos se enredaron en las redes de un pescador que lo extrajo de las aguas y le dio sepultura, en donde permaneció hasta la entronización de Teodoro II, cuyo pontificado tan solo duró 20 días. Aunque la rehabilitación de Formoso se había iniciado con el Papa Romano, cuando sus restos fueron restituidos a la antigua Basílica de San Pedro. Meses después, se produjo en Roma un terremoto que hundió la fachada y parte del techo de San Juan de Letrán, lo que fue tomado como un castigo divino por los seguidores de Formoso, que tomaron represalias contra Esteban VI, que fue encarcelado y estrangulado. Un final más que acorde para el tono de esta bizarra historia papal. 2 siglos antes de que en el Vaticano se ciñeran personajes oscuros y macabros como los Borgias y el Papa Terrible Julio II, un pontífice no menos polémico que ellos ocupó el trono de San Pedro. Bonifacio VIII pasó a la historia no solo por su falta de escrúpulos, característica bastante habitual en aquellos tiempos, sino por su desprecio por las cuestiones de fe, hasta el punto de que hubo quienes lo acusaron de ser el mismísimo anticristo. Benedetto Gaetani, como así se llamaba, ya dio muestras de su carácter desde el pontificado de su antecesor, Celestino V, quien era un humilde monje al que prácticamente obligaron a portar la tiara papal, pensando que sería fácilmente manipulable por la curia. Pero una vez en el trono de San Pedro, se atrevió a exigir a los cardenales que renunciasen a los vicios terrenales, o sea, a sus bienes de lujo, a sus amantes y a su pasión por el juego. Por esta razón, la curia no cesó en su empeño de hacerle renunciar. En el Vaticano corrían rumores de que por la noche el pontífice oía la voz de un ángel que le pedía que abdicara de su cargo. Algunos iban más lejos y afirmaban que era el cardenal Gaetani quien le hablaba a través de un agujero en la pared. Celestino aguantó durante 6 meses antes de renunciar. La abdicación de un papa no tenía precedentes y fue Gaetani, experto en derecho canónico, quien le facilitó el camino. El ex pontífice tomó el camino de regreso a su ermita y a su vida tranquila, pero nunca llegó
Gaetani, ahora Bonifacio VIII, fue elegido papa en el cónclave de diciembre de 1294. Lo hizo apresar y al cabo de unos meses murió enfermo. Como vemos en este ejemplo eclesiástico, los buenos en la política o se corrompen o duran poco. El nuevo papa era todo lo contrario al anterior. Se dedicaba con ciencia a cultivar todos los placeres. Se divertía por igual con mujeres y con hombres. Tenía por amantes a una mujer casada y a la hija de ésta. Se le acusaba de ser un amante de niños, y él no se molestaba en desmentirlo, diciendo que el darse el placer a uno mismo con mujeres o con niños es un pecado tan insignificante como frotarse las manos. Bebía y comía como si no hubiera un mañana. En una ocasión, agredió a un cocinero que le había servido solamente 6 platos en un día de ayuno. Era amante del lujo, se vestía con las mejores telas, coleccionaba todo tipo de amuletos y se hizo fabricar unos dados de oro para jugar. A estos excesos, que podían considerarse más o menos rutinarios en la curia, se unían sus defectos espirituales, que podían poner en peligro la propia institución. Bonifacio VIII era un hombre descreído y para muchos blasfemo. Negaba principios básicos del dogma cristiano, como la inmortalidad del alma, la virginidad de María o la divinidad de Jesucristo. Decía que solo los imbéciles pueden creer en tales estupideces. Las personas inteligentes deben fingir que se las creen, pero razonar con su propio cerebro. A un capellán que imploraba la ayuda de Jesucristo, le gritó: «¡Idiota! Jesús fue un hombre como nosotros, y si no se salvó a sí mismo, ¿cómo te va a salvar a vos?». Poco le importaba que lo acusaran de blasfemar, ya que según él, puesto que no creía en el juicio divino, no tenía por qué preocuparse de rendir cuentas ante nadie. El desdeño que mostraba por las cuestiones religiosas contrasta, irónicamente, con la lealtad que exigía como líder de toda la cristiandad. No solamente esperaba obediencia y respeto a su autoridad espiritual, también reclamaba su derecho a dirigir todo el mundo cristiano. Celebraba los oficios luciendo una corona y empuñando una espada al grito de «Soy papa y soy el emperador», y pretendía que los monarcas, como hombres bautizados, debían estar supeditados a su voluntad. A quienes se oponían, los castigaba con la excomunión y, si le era posible, con la eliminación física. En 1299, ordenó la destrucción de la ciudad de Palestrina, feudo de sus acérrimos enemigos, la familia Colonia, y no contento con ello, ordenó esparcir sal sobre las ruinas, como hicieron los romanos con Cartago. Todo lo que a Bonifacio VIII le faltaba como líder espiritual, en cambio, lo tenía como administrador. A él se le debe la idea del Jubileo Universal, un año de redención, en el que se le prometía el perdón a todos los pecados de los peregrinos que viajaran a Roma y visitaran las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, y naturalmente, hicieran una donación económica. El primer jubileo de la historia se celebró en la fecha significativa del cambio de siglo, el año 1300, y fue un éxito enorme que llenó las arcas del Vaticano y de la propia ciudad. Unos 30.000 peregrinos visitaban diariamente Roma, una actividad que no se había visto desde los lejanos tiempos del Imperio Romano. La marea humana era tal que incluso propició la creación del primer código de circulación de la historia, que regulaba, entre otras cosas, la obligación de circular por la derecha de la vía. Entre toda esa multitud se hallaba Dante Alighieri, al que la visión de aquella ciudad presa del vicio inspiró algunos versos del infierno en la Divina Comedia. El sumo poeta nunca sintió simpatía alguna por aquel pontífice, que destinó el octavo círculo infernal y al que, además de sus muchos defectos, culpaba de su desgracia personal. Dante era miembro de los Güelfos Blancos, una facción política que se oponía al control papal sobre Florencia, su ciudad natal. El poeta fue condenado a muerte en ausencia y a la confiscación de sus bienes, y pasó el resto de su vida exiliado. El carácter colérico y autoritario de Bonifacio le valió muchos enemigos, dentro y fuera de la iglesia. El rey francés, Felipe IV, no quiso plegarse a sus exigencias y decretó la prohibición de sacar dinero o bienes preciosos del reino de Francia.
bloqueando así el pago de los diezmos al Vaticano. Por el pago de diezmos, Francia era la principal fuente de ingresos del Vaticano, y Bonifacio no tardó en reaccionar, excomulgando a Felipe. Este, a su vez, hizo quemar públicamente la bula papal y convocó un concilio que acusó al Papa de herejía, impiedad, simonía, adulterio, asesinato y brujería, cargos que, a excepción del último, estaban plenamente fundamentados. En Roma, entre eclesiásticos y nobles, no eran pocos los que querían librarse de este tiránico pontífice. Los Colonna, sus enemigos acérrimos, se aliaron con el rey francés y junto con su consejero de Estado, Guillermo de Nogaret, quien tenía una cuenta pendiente con la iglesia, ya que sus padres habían muerto en la hoguera de la Inquisición, tramaron un complot para derrocarlo. En septiembre de 1303, tomaron al asalto el Palacio Pontificio de Anagni, en las proximidades de Roma, e hicieron prisionero a Bonifacio. La leyenda dice que frente a su negativa a rendirse, uno de los Colonna lo abofeteó, aunque posiblemente se trató más de una bofeteada simbólica a su poder y no tanto física. Pero a pesar de su carácter déspota, a Bonifacio no le faltaban aliados. Los cardenales, nobles y burgueses de Anagni, enviaron soldados a liberarlo, obligando a los conjurados a huir. Probablemente, muchos de ellos esperaban con este gesto salvador ganarse el favor del pontífice. Bonifacio volvió a Roma con su autoridad en entredicho y gravemente enfermo a causa de la gota y los cálculos renales. El espectáculo que le esperaba dio el golpe de gracia. En su ausencia, la multitud había saqueado el palacio de Laterano y robado todo lo que había podido, incluso la comida de los caballos. Murió pocos días después, el 11 de octubre, y ni siquiera la agonía le arrebató su carácter. En su lecho de muerte, siguió amenazando a cualquiera que osara llevarle la contraria y maldiciendo contra todo y contra todos. Y murió, como vivió, blasfemando. Ni siquiera su muerte fue suficiente para algunos, como el rey de Francia, Felipe, que no descansó hasta convocar un proceso post-mortem contra el papa difunto. En Roma, sin embargo, la situación era distinta. La curia romana no tenía interés en secundar las acusaciones, que si eran declaradas verdaderas, serían un golpe durísimo para la credibilidad de la institución eclesiástica. Al final, Felipe aceptó desistir de su venganza póstuma, a cambio de algo mucho más provechoso: la autorización del nuevo papa, Clemente V, para la supresión de la Orden del Temple y la confiscación de su enorme riqueza. Pero esa es otra historia. Rodrigo Borgia, que ocupó el solio pontificio como Alejandro VI, siendo uno de los papas más polémicos y recordados de la historia, no porque sus acciones fueran muy distintas a la de otros que le precedieron o sucedieron, sino porque no trató de disimularlas en absoluto. Cuando su tío Alfonso, conocido como Calixto III, se convirtió en papa en 1455, Rodrigo tuvo muy claro que algún día él también se sentaría en el trono de San Pedro. No escatimó esfuerzos para conseguirlo, ni escondió sus propósitos. Nació en 1431 como Roderick de Borja. Pertenecía a una rica familia de Játiva en el reino de Valencia. Los Borja se sentían orgullosos de su linaje, que se remontaba a la nobleza más antigua de la corona de Aragón, lo cual influyó decisivamente en su carácter. Para él, la familia lo era todo, incluso por delante de los intereses eclesiásticos que representaba. Cuando Alfonso de Borja fue elegido papa, llamó a su sobrino a Italia para que terminara en la prestigiosa Universidad de Bolonia sus estudios de Derecho Canónico. Allí italianizó su nombre como Rodrigo Borgia, un intento de ser mejor aceptado, puesto que las políticas expansionistas de la Corona de Aragón en tierras itálicas hacían que sus súbditos no fueran muy bien recibidos. La propia elección de su tío como papa había sido una solución de compromiso entre facciones enfrentadas en el seno del colegio cardinalicio. Aunque Calixto III solamente ocupó el solio pontificio durante 3 años, le bastó y sobró para dar a su sobrino
una sólida posición en el Vaticano, nombrándole cardenal y vicecanciller. No debió de ejercer mal su puesto, debido a que los 4 papas sucesivos, Pío II, Paulo II, Sixto IV e Inocencio VIII, no solo no le retiraron su favor, sino que incluso lo aumentaron, algo especialmente notable por tratarse de un cardenal no italiano. Al margen de su carácter arrogante, fue un buen administrador y un hábil diplomático que consiguió traer algo de orden a la convulsa ciudad de Roma, caracterizada por un enfrentamiento entre la nobleza y la curia, que había durado casi toda la Edad Media. Para ese entonces, Rodrigo ya había dado muestras de todas las costumbres que siempre le criticarían. En primer lugar, su afición a las mujeres. Aunque el celibato no era obligatorio para un cardenal, tuvo al menos 7 hijos conocidos con más de una mujer, aunque su preferida fue Vanozza Catenei, una dama lombarda. Ella le dio 4 vástagos, que fueron los únicos que Borgia reconoció como herederos, aunque nunca estuvieron casados. Ellos fueron Juan, César, Lucrecia y Joffre. A todos ellos los favoreció con honores, títulos y tierras, hasta el punto de falsificar una bula papal para permitir la boda de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, a cambio del título de duque de Gandia para uno de sus hijos. César fue su preferido y el que cosechó más fortunas, especialmente cuando Rodrigo fue elegido papa. En cambio, Lucrecia fue la que salió peor parada, ya que las ambiciones políticas de su padre la forzaron a casarse 3 veces y se llevó a la tumba la leyenda negra, que incluía acusaciones de asesinato e incesto. Su descarado nepotismo le valió el desprecio de muchos de sus colegas cardenales, entre ellos Piccolomini, Medici, Carafa, da Costa, Cibo, Basso, Giovanni Battista Sen y en especial del que sería su más acérrimo rival, Giuliano della Rovere, contra quien competiría por la tiara papal en el cónclave de 1492. Finalmente, Borgia resultó vencedor, y aunque della Rovere siempre le acusó de haber sobornado a los cardenales, nunca pudo demostrarlo. Resulta factible pensar que fue así, teniendo en cuenta su ambición, pero no es menos plausible que su éxito en el cónclave de 1492 se haya debido a su extraordinaria habilidad diplomática, puesto que sabía que las promesas podían ser igual de persuasivas y más discretas que el dinero. Y a pesar de que muchos lo odiaban, es igualmente cierto que otros muchos lo respetaban. Rodrigo Borgia, ahora Alejandro VI, acentuó aún más su política nepotista y usó el Estado pontificio para su propio interés y para el de su familia, como los políticos de hoy siempre. Consciente de que para muchos cardenales, los Borgia siempre serían unos extranjeros, trató de consolidar su poder en Italia como nobles y no como eclesiásticos. El ejemplo más claro de esto fue César Borgia, que se convirtió en señor de varios territorios en Romagna, que en teoría estaban bajo la autoridad del Vaticano. Los 3 matrimonios de Lucrecia debían servir para garantizarle una sólida posición en la nobleza italiana, pero solamente lograron hacerle infeliz y arrastrar por el barro el nombre de la familia, a causa del misterioso asesinato de su segundo marido, el hijo ilegítimo del rey de Nápoles. También en política exterior, se comportó como el estratega que ya había demostrado ser antes de su elección. Esta política estuvo dictada por un acontecimiento clave, la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Las perspectivas que ofrecían aquellos territorios convertían a los reyes Fernando e Isabel, a quienes ya había favorecido en el pasado, en los mejores aliados posibles, y por ello no dudó en ganarse de nuevo su favor, otorgándoles el título honorífico de Reyes Católicos, con el que han pasado a la historia, obteniendo a cambio beneficios para los Borja en su tierra natal de Valencia. En 1493 publicó las bulas alejandrinas, que daban a la corona de Castilla, pero no a la de Aragón, puesto que había sido Isabel quien había financiado la expedición de Colón, el dominio sobre tierras descubiertas y por descubrir en las islas y tierra firme del mar Océano, por ser tierras de infieles en las que el Papa
como vicario de Cristo en la tierra, tiene potestad para hacerlo. Lo que en la práctica sancionaba la conquista de América con la condición de evangelizarla. Además, establecía que la ruta occidental a las Indias estaba bajo jurisdicción castellana, por lo que nadie podía embarcarse hacia América sin autorización de la corona, so pena de excomunión, es decir, daba a Castilla no solo el derecho de conquista del Nuevo Mundo, sino también el monopolio de las rutas comerciales atlánticas. Alejandro VI fue muy criticado en vida. Maquiavelo escribió de él que no hizo nunca otra cosa que engañar al prójimo, lo que a menudo le salió bien. También tuvo ocasión de conocer a César Borgia, que le inspiró para escribir su obra maestra, El Príncipe, de la cual hablaremos en otro episodio. Los Borgia reflejaban exactamente su convicción de que el ejercicio del poder, cuando era efectivo, no respondía a criterios éticos, sino prácticos. No fue ni mucho menos el único papa en emplear métodos poco éticos para lograr sus objetivos, pero sí uno de los que lo hizo con menos pudor y, sobre todo, en contra de los propios intereses del Estado Pontificio. La conquista del poder, solo en favor de su familia, fue al final su propia ruina. Rodrigo Borgia murió en agosto de 1503, tras un banquete en el que todos los invitados cayeron enfermos, algo que siempre ha suscitado sospechas. Incluso se ha dicho que formaba parte de un complot del propio Borgia para asesinar a sus enemigos y que él mismo resultó envenenado por error. Con su muerte se esfumó todo el poder de los Borgia. César tuvo que renunciar a sus feudos en Romaña ante la amenaza del antiguo rival de su padre, Giuliano de la Rovere, ahora elevado a la dignidad de papa, como Julio II, el Terrible. Giuliano de la Rovere nació el 5 de diciembre de 1443 en Albisola, perteneciente a la República de Génova. Desde pequeño, su carrera fue encaminada hacia la iglesia. Fue confiado a su tío, Francesco de la Rovere, un fraile franciscano que en 1467 se convirtió en cardenal y en 1471 en papa, con el nombre de Sixto IV. Él se ocupó de educarlo entre los franciscanos en Francia, y cuando se convirtió en papa, traspasó a Giuliano su título de cardenal y arzobispo de Aviñón. Bajo el pontificado de su tío, ganó cada vez más influencia, llevando las riendas de hasta 9 obispados, además de otros cargos dependientes de la Santa Sede. Desde su promoción a cardenal, nació una fuerte rivalidad entre él y Rodrigo Borgia. Además de un choque de caracteres similares, se trataba de un enfrentamiento político. De la Rovere representaba los intereses de la facción italiana del colegio cardinalicio, mientras que Borgia era considerado un extranjero por su origen valenciano. En la Enciclopedia de los Papas, los historiadores Picotti y Sanfilippo escriben que Giuliano lo despreciaba no solamente por su carácter soberbio y desleal, algo de lo que él mismo pecaba, sino más aún, por ser extranjero, uno de los catalanes a los que aborrecía, y sobre todo, por poner los intereses de su familia por delante de los de la iglesia. Resulta fácil, por consiguiente, imaginar la furia de la Rovere cuando su rival se convirtió en papa con el nombre de Alejandro VI, como acabamos de ver, especialmente porque él mismo le había disputado la elección en el cónclave. Siempre le acusó, en vida y después de muerto, de haber obtenido los votos mediante el soborno y la intimidación, algo que constituía un pecado llamado simonía y que nunca pudo demostrar, aunque resulta plausible, dada la personalidad de Rodrigo Borgia. A la muerte de Alejandro VI, en 1503, y tras el breve pontificado de Pío III, que murió al cabo de 26 días desde su elección, se convocó un nuevo cónclave que resultó ser el más corto de la historia, tras solamente 10 horas. De la Rovere, sorpresivamente, fue elegido papa por unanimidad, incluso por los cardenales de la familia Borgia, a quienes aseguró que no tomaría represalias, una promesa que obviamente no pretendía mantener. El nombre que eligió como papa fue un fiel reflejo de su carácter, Julio, un diminutivo de su propio nombre, y una referencia a Julio César. Celebró su elección con un desfile en el que pasó bajo 7 arcos del triunfo de aspecto romano.
lanzando desde el principio un mensaje muy claro. Él pretendía devolver a Roma su antigua gloria, y ciertamente se esforzó por hacerlo. La primera preocupación del nuevo papa fue recuperar los territorios italianos que precisamente los Borgia habían tomado para sí mismos, aunque nominalmente estuvieran bajo la autoridad de la Santa Sede. El adversario más peligroso era el hijo natural de Rodrigo, César Borgia, que se había hecho un ducado en la Romaña a expensas del Estado Pontificio. Julio II lo hizo arrestar y llevar al Vaticano, aunque lo trató como a un invitado a la fuerza, hasta que éste aceptó mandar instrucciones a las ciudades bajo su dominio para que se sometieran al nuevo papa. Este, tras conseguir lo que quería, no puso problemas para dejar que César se marchara a Nápoles, encantado de deshacerse de tan peligroso enemigo. Esas primeras acciones dejaron claro a los estados italianos que en los próximos años se las iban a ver con un verdadero papa rey, que actuaba como un jefe de estado y no tenía reparos en obtener lo que quería por la fuerza de las armas. Hasta ese momento, la costumbre pontificia era usar la amenaza de excomunión contra sus enemigos políticos, y si había que emplear las armas, se conseguía el apoyo de un ejército extranjero. Julio II hizo uso de ambas y promovió la creación de alianzas internacionales contra su enemigo en cada momento. Primero, la Liga de Cambrai, contra la República de Venecia, que se había hecho con algunos territorios de la Iglesia en la Romaña, y luego la Liga Santa contra Francia, que amenazaba con apoderarse de las ciudades del norte de Italia. Prueba del talento político, o sea, su carácter manipulador, es que Julio II no tenía problemas en cambiar amigos por enemigos, y viceversa. Francia fue su aliada contra Venecia, como Venecia lo fue contra Francia. Tampoco tenía problema en dirigir él mismo las campañas, en lugar de confiárselas a un militar de carrera. Su carácter fuerte y su voluntad de sujetar siempre las riendas de todos sus proyectos le hacían más un soberano que un papa, y como tal, deseaba ser tratado. Estas guerras duraron casi hasta el final de su pontificado y dieron como resultado una de las épocas de mayor poder del Vaticano como Estado. A él le valieron sus dos merecidos sobrenombres, el Papa Guerrero y, por sobre todo, para sus enemigos, el Papa Terrible. Pero Julio II sabía que la gloria no se conseguía solamente con las conquistas, sino también con el prestigio y la propaganda. Haciendo honor a su carácter, el Papa decidió emprender un ambicioso programa de obras públicas y mecenazgo artístico, algo muy similar a lo que hacen muchos políticos con ministerios de cultura y ese tipo de cosas. Invitó y patrocinó a algunos de los mejores artistas del momento. A Bramante lo nombró superintendente de obras y le encargó el saneamiento de las infraestructuras públicas, además de la ampliación del Vaticano y la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. A Rafael le confió la decoración de sus estancias privadas, puesto que se negaba a usar las mismas en las que se había instalado Rodrigo de Borgia, y quedó tan impresionado por los primeros trazos que decidió despedir al resto de artistas y dejar que se encargara él solo, nombrándole además inspector general de las bellas artes. Pero muy complicada fue su relación con Miguel Ángel, que tenía un carácter tan temperamental y orgulloso como el propio Papa. En una ocasión, después de que Julio II decidiera suspender el proyecto de su tumba, tras tenerle durante meses supervisando las canteras de mármol, el Buonarroti se marchó encolerizado a Florencia, ignorando las amenazas del pontífice al que se aplegaban los líderes de las mayores potencias de Italia. Tal vez esa fue la única ocasión en la que Julio II dio su brazo a torcer y, como reparación, le encargó la decoración de la Capilla Sixtina y reanudar los trabajos de su tumba, aunque esta última quedó limitada a una versión reducida de lo que el artista había proyectado. El 21 de febrero de 1513, Julio II moría. Su vida dedicada al poder terrenal no le dejó mucho tiempo para preocuparse, irónicamente, de la guía espiritual, así como Maquiavelo lo alabó como modelo de un príncipe afortunado. Lutero lo usó como un ejemplo de la corrupción moral de la Iglesia. A su muerte,
el filósofo y teólogo Erasmo de Róterdam le dedicó un escrito satírico titulado Julio, excluido del cielo, en el cual San Pedro le negaba el acceso al paraíso. Pero seguramente eso no le hubiera importado al Papa Guerrero, que fácilmente habría podido urdir una conspiración entre los ángeles para hacerse el mismo con las llaves del paraíso. A pesar de las guerras, los escándalos, los crímenes y otros secretos más oscuros que puede que nunca sepamos, la Iglesia Católica se ha mantenido relativamente firme a través de los siglos, y si bien, como dijimos al inicio, en la actualidad pareciera que su poder decrece, puede que esta institución siga en pie varios siglos más. No es el ánimo de este episodio atacar a la fe cristiana en sí misma, ni mucho menos, pero sí criticar a aquellos hombres de carne y hueso que se han escudado a lo largo de los milenios en la fe de los creyentes para justificar sus crímenes. No hay que olvidar que las teocracias son una de las formas más autoritarias de estatismo posible. No importa de qué religión sea, cuando la religión y el Estado se unen en una inevitable relación inmoral, los resultados siempre han sido y serán catastróficos. No hay que olvidar que los hombres que han ocupado el trono de San Pedro han siempre sido personajes bastante oscuros, incluso aquellos que la gente santifica por su apariencia humilde y sus discursos inclusivos. No nos dejemos engañar por la pompa y la fingida santidad del Estado Vaticano, ya que no es más santo que un burdel. Y la historia lo demuestra. La fe nos ilumina, pero cuidado, que nos puede cegar también.